El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Pueden sentarse. Recordemos siempre que el cántico del aleluya es un himno y se escucha o se canta de pie. A veces estamos como muy desesperados por sentarnos. Amadísimos hermanos, Jesucristo ha resucitado. El libro de los Hechos de los Apóstoles hoy nos va a hablar del linaje de Jesucristo. Jesucristo, todos sabemos que tuvo una familia, una descendencia. Y es una de las grandes pruebas históricas de su presencia en medio de nosotros. Cuando la historia del pueblo de Israel, la historia de la nación, del país hebreo, en su historia habla de los personajes que existieron y que pertenecieron a esa descendencia del Señor a través de los siglos, comenzando desde el rey David, y van nombrando 3 generaciones, multiplicado entre 14, y va dando los nombres concretos de estos personajes para mostrar la existencia no solamente de ellos, sino de Jesús. Y Jesús tuvo una familia, o nació en una familia como la nuestra. La familia de Jesús no fue una familia de ángeles, de pura gente pura, santa, justa. No, en la vida, en la descendencia de Jesús, hubo de todo. Personas de mal proceder, personas pecadoras, personas también de buen proceder, personas santas.
así como en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Ahí en nuestra historia, mirando hacia atrás, no solamente nuestros hermanos, nuestros padres, sino abuelos, bisabuelos y todas las tátaras para atrás, ¿no? Uno nunca sabe, porque no es como la historia nuestra, no es como la del pueblo de Israel, que tiene mucha importancia el linaje. Para nosotros simplemente basta con tener el apellido. Y si tenemos apellido, eso ya no nos preocupa tanto toda la descendencia hacia atrás. Si tenemos el abuelo vivo, bendito sea Dios. Si tenemos el bisabuelo vivo, bendito sea Dios. Pero si no lo tenemos vivo, bueno, nos conformamos hasta donde lo tenemos vivo. Y de ahí para acá tomamos cuenta de eso. Y nos centramos en eso. Bendito sea Dios, este linaje de Jesús va a decirnos que el Señor es Rey. Que Él no solamente es el Mesías que el pueblo espera, o el pueblo esperaba. Que Él no solamente es el sacerdote de la nueva alianza y definitiva alianza que el hombre vaya a hacer con Dios. Ya no hay más pacto con Dios, sino que Jesús también es el Salvador. Y esto es lo que van a predicar los apóstoles. Y por esto están dispuestos a morir los apóstoles. Y más cuando ellos tuvieron la dicha de ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y en la resurrección de Cristo comienzan a comprender toda la historia del Antiguo Testamento y del último profeta que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo, como lo es nuestro patrono Juan Bautista. Van a comprender las palabras de los profetas. Quiere decir que si era cierto lo que Dios venía anunciando desde los profetas. Y todo se ha hecho verdad, todo se ha cumplido en la persona de Jesús. Entonces somos no solamente ahora la familia de Jesús, quienes confirman la existencia de Jesús. Ahora somos nosotros sus apóstoles y discípulos, que lo hemos visto morir, pero también lo hemos visto resucitado. Y se nos ha aparecido a nosotros. Hasta Marcos nos habla la lectura de hoy. Marcos, quien nos conocemos como el evangelista, Marcos era discípulo del apóstol Pedro. Y Marcos era soldado romano. Y Marcos se convierte al cristianismo por el apóstol Pablo, porque Marcos era el soldado que llevaba siempre atado a su cintura, a su muñeca, la cadena que tenía Pablo atada también en su muñeca. Hoy en día, nosotros cuando alguien está preso y le dan libertad bajo fianza, que nosotros conocemos esa figura, libertad bajo fianza, tiene obligación de presentarse con frecuencia ante un juez. En ese tiempo la libertad bajo fianza era, le entregaban un soldado que llevaba la cadena atada a su mano y la ataba al preso. Y el preso podía moverse, ir a su casa, ir a todos lados, pero estaba obligado a mantener al soldado y de vez en cuando presentarse ante los jueces. En esto es cuando Marcos, escuchando con frecuencia al apóstol Pablo en la sinagoga o cuando predicaba a los cristianos, él va a escuchar con mucha atención y va a retener no solamente en su mente, sino en su corazón, todo lo que se habla de Jesús de Nazaret. Por eso él, una vez que le dan la libertad total a Pablo,
Él renuncia a su oficio de soldado y se hace cristiano. Y después va a seguir al apóstol Pedro. Y de la experiencia de Pedro es que él va a escribir el Evangelio según San Marcos. Y va a testimoniar a Jesús. Jesús es la verdad, la única verdad dada a los hombres. Y la frase famosa de Marcos en su Evangelio es: vayan por todo el mundo y díganle la verdad a los hombres, que Jesús es el único Salvador en quien pueden poner toda su confianza. Por eso Jesús ahora nos dice en el Evangelio, quizás el Evangelio nos recuerda un poco a Semana Santa, ¿no? Aquel Jueves Santo, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y nos deja el Evangelio una enseñanza. No es más importante el siervo que el amo. No es más importante el sirviente que su Señor. No, el más importante es el Señor. Y sí, Jesucristo lo llamamos el Señor porque lo es. Así dice el evangelista Juan. Si llamamos a Jesucristo Señor y Maestro, porque es el Señor y lo es en verdad. Y Él, que es el Señor, nos ha lavado los pies, es decir, nos está dando el ejemplo de ser hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres humildes, no prepotentes, no sobresalientes, no personas que le encanten llamar la atención, que quieran siempre figurar, que aún en la iglesia queremos de alguna manera ser protagonistas. El protagonista en nuestra vida cristiana debe ser Jesús. Y si es Jesús, Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Es cierto que no vamos a pasar la vida lavándole los pies a los demás, pero sí no tengamos dificultad, ni nos sentamos humillados cuando tenemos que servirle a los demás. A veces nos humilla encontrar en el fregador de nuestras casas un vaso que no han usado ustedes. Es que yo dejé el fregador limpio, ese vaso no lo ensucié yo. Y arman una laraca por un vaso. Se roba la paz en una familia por un vaso, cuando simplemente lo que pueden es fregarlo. Pero es que yo no lo usé y ya yo estoy cansado de fregar. Y porque estés cansado, crees que tu familia, que tu ambiente, que tú mismo, después de haber trabajado tanto, te mereces una rabia. ¿Verdad que estamos a veces como que desconectados? Sí, a veces como que alguien pasó el demonio y nos arrancó el cable de la electricidad, ¿no? Pasan toda la mañana haciendo oficio, la tarde, y en la noche llegan tan reventados de tantos oficios. El hombre pasó en la calle haciendo trabajo hasta más no poder. Y en vez de bañarse y acostarse, van a pelear por un vaso. ¿Merece la pena pelear por un vaso después de haber trabajado tanto? Mire lo que nos hace perder la paz. Algo tan sencillo nos hace perder la paz. No conocemos a Jesucristo. Él era el Hijo de Dios por el cual vivimos. Dice el apóstol Pablo, todos hemos nacido por Cristo y para Cristo. Para Cristo. Pero nosotros no nos sentimos que somos de Cristo, ni que estamos para Cristo. Estamos para nosotros mismos y de broma para el otro. Y si estoy para mi esposo, lo reviento cuando quiera. Y si estoy para mi esposa, le ladro, ¿no? ¿Cómo nos hacemos daño? Y después terminamos diciendo, te amo. De verdad que es cuestionante. Tomemos el ejemplo del Señor. Tomemos el ejemplo del Señor. Por eso Él dice, se lo estoy diciendo ahora,
para que cuando suceda, ustedes, los que hoy lo están oyendo, no lo repitan. No repitan las malas acciones de los demás. Repitan los ejemplos de Jesús. Nosotros nos encanta repetir las groserías que oímos de otros, pero las palabras de bendición que dice Jesús, no nos las grabamos porque no nos importa, porque no nos atraen. ¿Cómo nos encanta repetir las cosas, no solamente las palabras, sino las acciones malas de los otros? Pero las acciones buenas de los demás, nadie las repite, ni siquiera la del Maestro Jesús. Se lo digo ahora, dice, para que crean que yo soy. ¿Qué significa eso? Para que crean que yo soy. Acuérdense, vamos atrás a Moisés. Cuando Moisés estaba en el monte Horeb y vio la zarza ardiendo y escucha la voz que se le habla a Dios y le dice, ve a Egipto a liberar a mi pueblo. Y Moisés le dice, Señor, pero el faraón me va a preguntar, ¿qué Dios me envía? Dime tu nombre. Y Dios le dijo, bueno, mi nombre es Yo Soy. Ahora Jesús nos dice, para que crean que yo soy. ¿Qué nos está diciendo Jesús con eso? Que Él es Dios. Esto hay que repetírselo a los hermanos testigos de Jehová que no creen que Jesucristo es Dios. Para ellos Jesucristo es el ángel Gabriel, el ángel San Miguel. Imagínense. Cuando la Biblia habla claro quién era San Miguel y quién es el Hijo de Dios. Ahora Jesús nos dice, yo soy. Yo soy. Para que crean que yo soy. Yo soy Dios. Y si Dios nos muestra y nos invita y nos da el ejemplo de servirnos unos al otro, siéntete alegre, siéntete contento. Porque el Hijo de Dios, cuando nos dice también en otros momentos bíblicos, que cuando tú crees que te humillan, no, Dios te enaltece. Pero cuando tú te enalteces, serás humillado. Porque eso se llama prepotencia. Creerme mejor a veces que otros, ¿no? Y que los demás. Eso es grave. María, la Santísima Virgen, siendo la mamá de Dios, dijo, en ningún momento dijo, yo soy la que llevo 5 estrellas. No, yo soy la general. Yo soy la mamá del Papa Upa. No dijo eso. Dijo fue, yo soy la esclava del Señor. Por eso, después la va a ensalzar con el himno del Antiguo Testamento. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Que el protagonista de nuestra vida, de nuestras acciones y de nuestra